¿Sabías que por primera vez en la historia, miles de personas están eligiendo la cremación en lugar del entierro tradicional al momento de la muerte? Según expertos, esta tendencia continuará aumentando, alcanzando hasta el 70% de las personas prefiriendo la cremación al entierro tradicional en los próximos 10 años. Entonces, la cuestión es si la cremación es algo que los cristianos deberían considerar. Vamos a hablar sobre esto en este vídeo. Bien, entonces hay 4 preguntas que quiero hacer y responder en este vídeo. La primera pregunta es ¿qué exactamente es la cremación? La segunda pregunta es ¿qué exactamente dice la Biblia sobre la cremación, si es que dice algo? La tercera pregunta es la que más me preguntan, y es sobre el hecho de que la cremación de alguna manera afectará a mi cuerpo resucitado y glorificado que Dios creará para mí en el tiempo del arrebatamiento. Y finalmente, la cuarta pregunta es, soy cristiano y estoy pensando en la cremación. Estas son algunas cosas que debo considerar mientras intento decidir si debo ser cremado o tener un entierro tradicional. Entonces, pregunta número 1. ¿Qué exactamente es la cremación? Bien, la cremación es el proceso por el cual se aplica calor al cadáver en temperaturas extremadamente altas dentro de básicamente una cámara de cremación retórica, y el cuerpo es reducido a sus elementos básicos. La mayor parte del cuerpo, incluyendo tejidos blandos, es vaporizada, dejando solamente huesos, y entonces esos huesos son básicamente quemados en polvo seco o partículas de hueso llamadas cenizas. Ahora, la Biblia dice esto: por el sudor de tu rostro tendrás alimento para comer hasta que retornes al suelo, de donde fuiste hecho, porque fuiste hecho del polvo, y al polvo retornarás. Entonces, el concepto aquí de la cremación es la idea de que, Dios usó tierra o polvo para crear nuestros cuerpos. Y entonces, básicamente, cuando pasas por la cremación, estás esencialmente retornando tu cuerpo al estado original en que Dios usó para crear a la humanidad. La jornada del cuerpo a través de las llamas hasta convertirse en cenizas es acompañada de cerca por estudios e investigación que busca comprender no solo los aspectos físicos, sino también los impactos ambientales y sociales de esta elección. Según datos de la Asociación Crematoria Norteamericana, la tasa de cremación ha aumentado de manera constante, reflejando cambios en las preferencias sociales, restricciones, consideraciones económicas y ecológicas. Se estima que más del 50% de los estadounidenses ahora optan por la cremación, un número que solo tiende a crecer en las próximas décadas. Científicamente, la cremación es presentada como una alternativa más sustentable en comparación con el entierro tradicional. La investigación indica que los entierros convencionales ocupan vastas extensiones de tierra e involucran el uso de productos químicos para el embalsamamiento, ataúdes de madera y lápidas que juntas tienen un impacto ambiental considerable. La cremación, a pesar de consumir energía y liberar emisiones de carbono, requiere menos espacio y recursos, alineados con un deseo creciente por prácticas más ecológicas. Además de las consideraciones ambientales, la cremación refleja un cambio en las normas culturales y religiosas. Mientras algunas tradiciones ven en ella una forma de purificación, otros buscan la liberación. En la Biblia y en las orientaciones de los textos sagrados sobre la práctica, la pregunta número 2 es, ¿qué exactamente dice la Biblia, si es que dice algo, sobre la cremación? Bien, podrías estar interesado en saber que en las más de 200 ocasiones en el Antiguo Testamento en que la muerte es discutida, en todas esas ocasiones, el entierro tradicional es el lugar y el método normal por el cual un cuerpo es despedido. Pero en ningún lugar de la Biblia dice que esta es la única manera, o que esta debería ser la única manera para que un cuerpo sea despedido. Existen varias referencias en la Biblia de cuerpos de personas siendo quemados, pero sin referencias directas a la cremación. Déjame darte algunos ejemplos de esto. Puedes recordar que Saúl y sus hijos fueron derrotados en batalla por los filisteos. Y entonces, cuando algunos de los israelitas encontraron sus cuerpos, dice lo siguiente: todos sus poderosos guerreros viajaron por la noche hasta Bet-San, y ellos sacaron los cuerpos de Saúl y sus hijos del muro. Los trajeron a Jabes, donde quemaron los cuerpos. Luego tomaron sus huesos y los enterraron bajo el tamarisco en Jabes, y ayunaron por 7 días. Entonces, más probablemente lo que sucedió aquí fue que esos cuerpos estaban en un estado, quizás mutilado,
o simplemente en un estado en que fueron tan destruidos que un entierro tradicional adecuado, o transportar esos cuerpos de regreso a un lugar donde pudieran ser enterrados, simplemente no era práctico. Y entonces decidieron quemar los cuerpos. Ahora, otra referencia a cuerpos siendo quemados, pero no necesariamente a la cremación, se encuentra en Segundo de Reyes, capítulo 21, y Manasés también dice lo siguiente: él sacrificó a su propio hijo en el fuego. ¡Wow! Practicó brujería y adivinación, y consultó a médiums y espiritistas. Y luego, finalmente, en Segundo de Reyes, 23, 6 y 20, dice lo siguiente: entonces Josías se dio vuelta y notó varios túmulos al lado del monte. Ordenó que los huesos fueran sacados y quemados en el altar de Betel para profanarlo. Y entonces, en el verso 20, dice lo siguiente: él ejecutó a los sacerdotes de los santuarios paganos en sus propios altares y quemó huesos humanos en los altares para profanarlos. Entonces, una vez más, estos son referencias a cuerpos siendo quemados, pero sin referencia directa o declaración al proceso o concepto de cremar o mandar a cremar a alguien en la hora de la muerte. La narrativa de los eventos descritos en Segundo de Reyes 23, 6 y 20 refleja un momento de intensas reformas religiosas en el reino de Judá, un momento en la historia bíblica repleto de simbolismo y significado. Ilumina la complejidad de las prácticas funerarias y su papel en el contexto cultural y espiritual de la era. La determinación de Josías de purificar el culto y restablecer el cumplimiento estricto de los preceptos de la Torá le llevó a emprender una campaña contra los lugares de culto pagano. El acto de quemar huesos humanos en los altares de Betel no era solamente una manifestación de desaprobación religiosa, sino un intento de erradicar cualquier vestigio de prácticas consideradas abominables. Este acto, aunque no directamente relacionado con la cremación como práctica funeraria elegida o como ritual en sí, destaca el tratamiento de los restos mortales en contextos religiosos y la poderosa simbología del fuego en la purificación y la profanación. Científicamente, la cremación involucra procesos que han sido estudiados tanto en términos de eficacia como de impacto ambiental. Investigadores en el área de arqueología y antropología han explorado cómo diferentes culturas a lo largo de la historia han tratado a sus muertos y qué métodos de cremación emplearon. Estos estudios revelan una variedad de prácticas, desde simples piras al aire libre hasta modernas instalaciones de cremación que minimizan la emisión de gases nocivos. La visión bíblica del tratamiento de huesos y restos mortales lleva implicaciones espirituales profundas. Por ejemplo, en Números 19:1, se dice que quien toque a alguien que fue muerto y enterrado quedará impuro por 7 días. Este versículo subraya la visión de la muerte como algo que impone una separación ritual, necesitando purificación. Sin embargo, la cremación como una práctica de manejo de los muertos no es mencionada directamente en la Biblia, dejando espacio para interpretaciones y adaptaciones dentro de los principios cristianos. Interesantemente, la ciencia moderna ofrece una nueva perspectiva sobre la cremación, especialmente en relación con estudios de conservación ambiental. Comparaciones entre entierros tradicionales y la cremación destacan cómo este último puede ser considerado una alternativa más sustentable, reduciendo la huella ecológica asociada al uso de terrenos para cementerios y la descomposición de cuerpos que libera metano, un potente gas de efecto invernadero. Por lo tanto, la narrativa en torno a la cremación, entrelazada con reflexiones e insights bíblicos y científicos, trasciende la simple eliminación de restos mortales. Aborda cuestiones fundamentales sobre pureza, identidad y continuidad de la memoria espiritual en el contexto contemporáneo. La elección entre sepultamiento y cremación está influenciada por una matriz de factores, incluyendo creencias religiosas, consideraciones ambientales y deseos personales. Así, el diálogo entre fe y ciencia continúa moldeando las prácticas funerarias, reflejando el respeto por la tradición y la adaptación a las demandas del mundo moderno. En conclusión, aunque la Biblia no menciona explícitamente la cremación como método de disposición del cuerpo después de la muerte, no hay una prohibición directa ni una aprobación específica de la cremación en las Escrituras. Las prácticas funerarias descritas en la Biblia generalmente involucran el entierro, pero la decisión sobre la cremación es a menudo dejada al discernimiento individual
y creencias personales dentro del contexto de la fe cristiana. Muchos creen que, siempre que la elección por la cremación se haga con respeto y no niegue la doctrina de la resurrección, es considerada aceptable dentro de los principios cristianos. Alguien en la hora de la muerte. La narrativa de los eventos descritos en 2 de Reyes 23, 6 y 20, refleja un momento en la historia bíblica lleno de simbolismo y significado, iluminando la complejidad de las prácticas funerarias y su papel en el contexto cultural y espiritual de la era. En su determinación de purificar el culto y restablecer el cumplimiento estricto de los preceptos de la Torá, Josías emprendió una campaña vigorosa contra los lugares de culto pagano. El acto de quemar huesos humanos en los altares de Betel no era solo una demostración de desaprobación religiosa, sino un intento de erradicar cualquier vestigio de prácticas consideradas abominables. Este acto, aunque no directamente relacionado con la cremación como práctica funeraria elegida o como ritual en sí, destaca el tratamiento de restos mortales en contextos religiosos y la poderosa simbología del fuego en la purificación y la profanación. Científicamente, la cremación involucra procesos que han sido estudiados tanto en términos de eficiencia como de impacto ambiental. Investigadores en el área de arqueología y antropología han explorado cómo diferentes culturas a lo largo de la historia han tratado a sus muertos y qué métodos de cremación utilizaban. Estos estudios revelan una variedad de prácticas, desde simples piras al aire libre hasta modernas instalaciones de cremación que minimizan la emisión de gases nocivos. La visión bíblica del manejo de huesos y restos mortales lleva profundas implicaciones espirituales. En Números 19:1, por ejemplo, se dice que quien toca a alguien que ha sido muerto y está enterrado, quedará impuro por 7 días. Este versículo subraya la visión de la muerte como algo que impone una separación ritual, necesitando purificación. Pero la cremación como una práctica de manejar a los muertos no es mencionada directamente en la Biblia, dejando espacio para interpretaciones y adaptaciones dentro de los principios cristianos. Interesantemente, la ciencia moderna ofrece una nueva perspectiva sobre la cremación, especialmente en relación a estudios de conservación ambiental. Comparaciones entre los entierros tradicionales y la cremación destacan cómo este último puede ser considerado una alternativa más sustentable, reduciendo la huella ecológica asociada al uso de tierras para cementerios y a la descomposición de cuerpos que libera metano, un poderoso gas de efecto invernadero. Por lo tanto, la narrativa en torno a la cremación, entrelazada con reflexiones e insights bíblicos y científicos, trasciende la simple eliminación de restos mortales y aborda cuestiones fundamentales sobre la pureza, identidad y continuidad de la memoria espiritual en el contexto contemporáneo. La elección entre el sepultamiento y la cremación es influenciada por una matriz de factores, incluyendo creencias religiosas, consideraciones ambientales y deseos personales. Por lo tanto, el diálogo entre la fe y la ciencia continúa moldeando las prácticas funerarias, reflejando respeto por la tradición y adaptación a las demandas del mundo moderno. Ahora, vamos a pasar a la tercera pregunta, que muchas personas hacen, y es sobre el hecho de cómo esto afecta a mi cuerpo resucitado. ¿Cómo afecta esto al cuerpo que tendré cuando Dios me dé un cuerpo en el arrebatamiento? ¿Y qué pasará al final con todo esto? Bueno, vamos a leer lo que la Biblia dice sobre nuestros cuerpos glorificados. En 1 Corintios 15 se dice aquí que es de la misma manera con la resurrección de los muertos. Nuestros cuerpos terrenales son plantados en el suelo cuando morimos, pero serán resucitados para vivir para siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en humillación, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Bueno, así como existen cuerpos naturales, también existen cuerpos espirituales. Entonces, gente, esta pregunta la entiendo, la pregunto mucho, y es cómo Dios va a recomponer mi cuerpo si decido ser cremado. Bueno, déjenme recordarles que Dios usó tierra y polvo al principio para crear al hombre. Entonces, sí, Dios usó la tierra y el polvo para crear al hombre. ¿No crees que Dios es lo suficientemente poderoso para usar polvo o cenizas para recrear tu cuerpo? Esa es la primera cosa. Pero la segunda cosa
es que cuando piensas en el hecho de que existen todo tipo de maneras en que los cuerpos de las personas son destruidos, podría ser comido por un león o ser comido por un tiburón en el océano. Podría ser explotado en la guerra o podría ser quemado de verdad. Entonces, Dios no está limitado por ninguna de estas cosas en términos de la manera como nuestros cuerpos fueron desechados. Él no está limitado en su capacidad para ser capaz de recrear un cuerpo que tendremos para toda la eternidad. Pero lo más importante a entender es que, dependiendo de cuánto tiempo una persona haya estado muerta, todos nosotros, en algún punto, dependiendo del clima, todos nuestros cuerpos se descompondrán en polvo de cualquier manera. Si miras a la ciencia, verás lo que se necesita para que el tejido blando se descomponga. A veces puede demorar más que eso. Y entonces, puede llevar meses o años para que todo nuestro cuerpo esté completamente descompuesto hasta donde solo queden huesos. Esto es llamado esqueletización, creo. Y entonces puede llevar décadas o incluso siglos para que nuestro esqueleto se descomponga completamente en polvo, dependiendo del suelo en el que el ataúd fue colocado en el suelo, o la calidad del ataúd o algo así. Pero puede llevar décadas o incluso siglos para que nuestros cuerpos se descompongan completamente en polvo. Entonces, dependiendo de cuánto tiempo una persona haya estado muerta, la realidad es que van a terminar en polvo de cualquier manera. Todos nosotros somos verdaderos, a menos que muramos y el Señor pueda retornar un día en el próximo o en el próximo año o lo que sea. Entonces, toda la cuestión es que Dios no está limitado por la forma en que nuestros cuerpos fueron desechados en relación con su poder de recrear un cuerpo glorificado. Los estudios científicos en la descomposición muestran que el proceso está influenciado por numerosos factores, incluyendo la temperatura, humedad y la presencia de microorganismos. Estos estudios son corroborados por investigaciones en tafonomía, la ciencia que estudia los procesos de descomposición, fosilización y preservación de organismos después de la muerte. Explican cómo el cuerpo humano con el tiempo se desintegra en componentes más simples, eventualmente tornándose parte de la Tierra nuevamente, en un proceso que puede variar enormemente en duración. Paralelamente, las Escrituras ofrecen una visión reconfortante sobre la impermanencia de la vida física y la promesa de una existencia eterna. En 1 Corintios 15:44, Pablo habla sobre la resurrección de los muertos diciendo: «Así es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se levantará en gloria. Se siembra en debilidad, se levantará en poder. Se siembra cuerpo natural, se levantará cuerpo espiritual». Este pasaje refleja la creencia cristiana de que, aunque el cuerpo físico pueda perecer y retornar al polvo, existe una forma de existencia que trasciende la materialidad, una existencia espiritual eterna prometida a todos los creyentes. Y entonces, la cuarta y última cuestión que abordaremos en este vídeo es: ¿cómo puedo decidir si la cremación es correcta para mí? Ahora, existen algunas preguntas que probablemente debas hacerte si esto es algo que estás considerando, o tal vez alguien que conoces está considerando esto como una opción posible. En primer lugar, ¿qué tipo de conmemoración deseas que las personas tengan cuando fallezcas? Porque si estás en una urna, ciertamente, puedes ir de un lugar a otro, pero si estás enterrado en una sepultura en un cementerio con una lápide o algo así, a veces ese puede ser un lugar donde los seres queridos retornarán. Ahora sabemos que tu cuerpo está allí y tu espíritu se ha ido, pero a veces eso da consuelo a los seres queridos para poder retornar a tu tumba y solo tener esos recuerdos maravillosos de ti. Eso no es posible si eliges la cremación como opción. Pero a lo largo de esas mismas líneas, otra vez, solo deseas tener una urna, o deseas que las personas, en el momento de tu fallecimiento, tengan una oportunidad donde puedan venir y mirarte una última vez y realmente decir adiós y celebrar la vida que tuviste y cómo impactaste su vida. Otra cosa que podrías querer considerar depende de si tienes familia viajando de todo el mundo y tal vez desees hacer lo que es conveniente para ellos, venir a un servicio conmemorativo. Porque muchas veces, si decides por un entierro tradicional, todos aquellos que lo saben necesitan tomar una decisión. Tienen que parar lo que están haciendo y tienen que ajustarse, y quizás dentro de una semana, tal vez 10 días o más, vienen y viajan para que puedan participar en tu servicio conmemorativo, porque tu cuerpo está descomponiéndose
y solo puede permanecer en un estado particular ya por tanto tiempo antes de ir a 7 palmos bajo tierra, ¿cierto? La Biblia no menciona explícitamente la cremación como método de disposición del cuerpo después de la muerte. Por lo tanto, no hay una prohibición directa o una aprobación específica de la cremación en las Escrituras. Las prácticas funerarias descritas en la Biblia generalmente involucran el entierro de cuerpos. Por ejemplo, figuras notables del Antiguo Testamento como Abraham, Isaac, Jacob y José fueron enterrados. En el Nuevo Testamento, el cuerpo de Jesucristo fue sepultado en un túmulo. La falta de referencia directa a la cremación en la Biblia lleva a interpretaciones de principios generales y tradiciones cristianas. Algunos eclesiásticos argumentan que, como el cuerpo es visto como el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19, 20, debe ser tratado con honor y respeto después de la muerte, lo que favorecería el entierro tradicional. No obstante, otros argumentan que dado que el cuerpo físico retorna al polvo de cualquier manera, porque polvo eres y al polvo retornarás, Génesis 3:19, la cremación es una forma aceptable de acelerar este proceso natural, siempre que se haga con respeto. Las denominaciones cristianas han tenido restricciones respecto a la cremación en el pasado, basadas en la creencia en la resurrección de los muertos. La preocupación era que la cremación podría de alguna manera impedir la resurrección. Sin embargo, con el tiempo, muchas de estas denominaciones han revisado sus posiciones, reconociendo que Dios es capaz de resucitar un cuerpo independientemente de su condición física después de la muerte. La Iglesia Católica, por ejemplo, ha permitido oficialmente la cremación desde 1963, siempre y cuando no se elija por razones que contradigan la fe cristiana en la resurrección. Sin embargo, la Iglesia todavía prefiere el entierro de cuerpos o cenizas en lugar de esparcir o almacenar las cenizas de manera no sagrada. Por lo tanto, la decisión sobre la cremación es a menudo dejada al discernimiento individual y las creencias personales dentro del contexto de la fe cristiana. Muchos creen que siempre que la elección por la cremación se haga con respeto y no niegue la doctrina de la resurrección, es considerada consistente con la Biblia. En cuestiones de práctica funeraria, incluyendo la cremación, deben ser analizadas más a través de principios generales y las creencias fundamentales del cristianismo que por instrucciones específicas o comentarios de Jesucristo sobre el asunto. Jesús no mencionó explícitamente la cremación durante su ministerio terrenal, conforme registrado en los Evangelios. Su enseñanza se centró más en la salvación, el reino de Dios, la fe, el amor y el arrepentimiento. La principal preocupación en la fe cristiana es el respeto por el cuerpo como creación de Dios y templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19, 20, así como la creencia en la resurrección de los muertos. La resurrección de Jesús es central para el cristianismo, sirviendo como esperanza y promesa de la futura resurrección para todos los que creen. El entierro de Jesús en un túmulo, Lucas 23:50, 56, Juan 19:38, 42, es un ejemplo del método de sepultura tradicional de la época, pero no sirve necesariamente como una prescripción para todos los tiempos y culturas. Dentro del contexto bíblico y de las creencias cristianas, lo que importa más es la dignidad con la que el cuerpo es tratado después de la muerte y el mantenimiento de la esperanza en la resurrección. Si la decisión por la cremación se hace con respeto y honor al fallecido y no contradice la creencia en la resurrección del cuerpo, entonces puede ser vista como una opción viable para los cristianos. El enfoque debe estar en el significado espiritual de la muerte y la resurrección, y no necesariamente en el método de disposición del cuerpo. También es importante considerar las tradiciones, enseñanzas y directrices de la denominación o comunidad de fe específica a la que pertenece una persona, ya que diferentes grupos pueden tener interpretaciones variadas sobre estas cuestiones. En resumen, la consistencia con la Biblia en relación con la cremación o el sepulto no se basa en una instrucción directa de Jesús o en mandamientos específicos, sino en cómo estas prácticas se realizan respetando los principios cristianos de dignidad, respeto por el cuerpo y creencia en la resurrección. Entonces, mis hermanos, espero que las respuestas a estas 4 preguntas les den claridad si están en un lugar donde ninguno de nosotros realmente quiere hablar sobre la muerte. Ciertamente no queremos pensar en ella.
pero ustedes pueden estar en un lugar donde están pensando en qué planes desean hacer en relación con cómo son despedidos cuando fallezcan. Espero que estas 4 preguntas y este vídeo les den claridad para tomar una decisión sabia. Hasta el próximo vídeo, que Dios les bendiga. Compartan con sus conocidos y dejen su like y comentario abajo con su opinión.